Hola, 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 hola a todos, todes, bienvenidos a una nueva clase con el profe Juan C. El día de hoy veremos sales binarias. Recordemos que sales binarias es una temática o tópico que corresponde a un compuesto binario, ¿cierto? El día de hoy nosotros trabajaremos 4 aspectos: definición, formulación, su nomenclatura y los ejemplos, ¿cierto? Entonces, sin nada más que decir, pasemos a lo bueno. Como definición tenemos lo siguiente. Primero, son una combinación de un elemento metálico con no metálico. A grosso modo se puede considerar como la combinación de dos elementos diferentes del hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Como segunda instancia, tenemos que también se pueden considerar como derivados de los hidrácidos. Al provenir estas sales de los hidrácidos estarán constituidas por halógenos y anfígenos distintos del oxígeno, ¿cierto? Por tanto, en sales binarias nosotros tendremos fluoruros, cloruros, bromuros, ioduros, astaturos, sulfuros, telururos, seleniuros, nitruros, fosfuros, arseniuros, antimoniuros, boruros, carburos y siliciuros. ¿Cómo dijo? En lo que corresponde a formulación MANB, donde la M corresponde al elemento metálico, la N corresponde al elemento no metálico y la A corresponde a la valencia del elemento no metálico que ya fue intercambiada y B corresponde a la valencia del elemento metálico, ¿cierto? Bajo este constructo les he puesto acá en consideración los siguientes valencias de los elementos no metálicos. Para flúor, cloro, bromo, yodo, astato trabajaremos con -1, para azufre, selenio, telurio trabajaremos con -2, para nitrógeno, fósforo, antimonio, arsénico, boro con -3, para carbono, para silicio con -4, ¿cierto? En nomenclatura manejamos 3 aspectos. La primera, la sistemática, se indica mediante un prefijo el número de átomos de cada elemento. Recordemos, los prefijos pueden ser mono, di, tri, tetra, penta, entre otros. Cuando hablamos de la nomenclatura stock, se realiza indicando el número de valencia del elemento metálico entre paréntesis y en números romanos, precedido de la expresión. El elemento no metálico, uro, D, seguido del elemento metálico y entre paréntesis, como lo vamos a ver en ejercicios a posterior. Y también, no es necesario indicar la valencia de aquellos elementos que solamente actúan con una valencia, ¿cierto? Lo hemos visto en temas anteriores como hidruros, óxidos, que se los voy a dejar en los enlaces acá arriba. Y cuando hablamos de nomenclatura tradicional, se realiza nombrando el elemento no metálico terminado en uro, seguido del elemento metálico con los sufijos. Cuando yo hablo de sufijos me refiero a ico si solamente tiene una valencia, oso e ico cuando tienen 2 valencias, hipooso, perico, oso e ico cuando tienen 4 valencias, ¿cierto? Sin nada más que mencionar, pasemos ahora sí a la sección de ejercicio. Vamos ahí. Pues bien, en ejemplos yo he traído acá los siguientes. Primero vamos a trabajar con elementos metálicos que tienen una valencia única, que en este caso he puesto al calcio con flúor. Calcio tiene su valencia 2, pasa al flúor, se intercambia, ¿cierto? Y el flúor que tiene -1 pasa al calcio que no se escribe. Porque usamos el principio matemático, que cuando tengo 1 no se lo escribe porque se sobreentiende. Matemáticas, hijo. En nomenclatura sistemática, yo empiezo utilizando el prefijo di. En esta ocasión di, ¿por qué? Porque tengo 2 átomos de flúor, ¿cierto? Fluoruro de calcio. Si se dan cuenta, hemos agregado acá el uro, la terminación uro del elemento no metálico. Así empezamos el ejercicio. Y del elemento metálico, que en este caso es solamente calcio. Inteligente, ¿no? En el siguiente compuesto tenemos la tradicional. De manera tradicional se llama así: fluoruro cálcico. ¿Por qué escribimos cálcico? Porque como el calcio tiene una sola valencia, entonces terminará en ico. En nomenclatura stock, fluoruro de calcio. ¿Por qué fluoruro de calcio y no entre paréntesis? ¿Será que aquí me falta un paréntesis para indicar que tiene una valencia +2? Veamos la respuesta. ¡No! ¡No! ¡No!
no es necesario ubicar la valencia 2 del calcio. ¿Por qué no es necesario? Porque el calcio solamente tiene valencia única. Acá he traído al sodio con cloro, dos elementos diferentes, sigue cumpliendo la función de una sal binaria que responde a compuestos binarios. Entonces, sodio tiene más 1 y el cloro menos 1. Sodio, la valencia del sodio pasa al cloro y la valencia del cloro pasa al sodio. No se escriben porque es un principio matemático que está implícitamente escrito, ¿verdad? Niéguemelo. ¿Cómo se llama el compuesto? Empezamos entonces. Como solamente tengo un átomo de cloro, mono, pongo la raíz del elemento no metálico que es clor y termina en uro. Monocloruro de sodio, ¿cierto? De manera tradicional, cloruro sódico. Terminará en ico. ¿Por qué? Porque el sodio solamente tiene un valor de valencia. Y en nomenclatura stock se llamará cloruro de sodio, que es el compuesto o la famosa sal común que utilizamos en nuestros hogares. La verdad, las cosas como son. Bien, acá he traído más ejemplos que corresponden a elementos de valencia variable. En este caso he traído el cobalto. Cobalto tiene nomenclatura más 2 y el azufre menos 2. Entonces, no pierdo el principio de intercambio. La del cobalto pasa al azufre, la del azufre pasa al cobalto. Como son subíndices iguales, se simplifica y me queda COS. Este compuesto va a llamarse monosulfuro de cobalto. De manera tradicional se llama sulfuro cobaltoso, termina en oso, ya vamos a explicar por qué. Y en la stock tiene sulfuro de cobalto 2. También lo vamos a explicar por qué. En cobalto más 3 se intercambian las valencias con el azufre, me queda cobalto 2, azufre 3, ¿cierto? ¿Cómo se llama el compuesto? Trisulfuro de dicobalto. Tri, ¿por qué? Porque tengo 3 átomos de azufre, y di de cobalto porque tengo 2 átomos de cobalto. En tradicional, sulfuro cobáltico. Y en nomenclatura stock, sulfuro de cobalto 3. Hago la relación entonces. En tradicional termina en oso el compuesto sulfuro cobaltoso porque entre estos dos valores, que es más 2 y más 3, el de menor valor terminará en oso y el de mayor valor terminará en ico, ¿cierto? Acá, ¿por qué es indispensable poner en números romanos la valencia? Porque asimismo tengo dos valencias diferentes, por lo tanto tengo que hacer énfasis en números romanos con el número de valencia con la que he trabajado en este compuesto. En esta sección he traído un ejercicio más complejo, que es de esos random que ponemos los profes, en donde he traído el elemento niobio, con 4 valencias. El niobio, cuando tiene valencia 2, se intercambia con el bromo y me va a quedar de la siguiente forma nombrado. Dibromuro de niobio. El di, ¿por qué? Porque tengo 2 átomos de bromo, y de niobio porque es el elemento metálico con el que estoy trabajando. En tradicional yo tengo bromuro hiponiobioso. En stock tengo bromuro de niobio 2. Cuando tengo el niobio con más 3, se intercambian las valencias, me queda niobio Br3, tribromuro de niobio. En tradicional me queda bromuro niobioso, bromuro de niobio 3 en nomenclatura stock. Cuando tengo el niobio más 4, con el bromo menos 1, se intercambian valencias y me va a quedar nombrado de la siguiente forma. Tetrabromuro de niobio, de manera tradicional bromuro nióbico, bromuro de niobio 4. Y con la valencia más 5 me va a quedar pentabromuro de niobio, bromuro pernióbico y bromuro de niobio 5. ¿Por qué me queda de esta forma nombrado el compuesto? No lo sé, tú dime. Este elemento tenía 1, 2, 3, 4 valencias, ¿cierto? Entonces, de manera tradicional y siguiendo las reglas, yo tengo que poner al de menor valor entre esos 4 valores que tiene de valencia el niobio. Entonces, bromuro, y agrego aquí el prefijo hipo y la terminación oso, ¿cierto? Al de siguiente valor terminará en oso, el que sigue terminará en ico, y el último valor o el de mayor valor entre esos 4 de valencia, yo agrego bromuro, prefijo per, y terminará en ico, ¿cierto? Y acá, en nomenclatura stock, yo tengo que igual hacer énfasis con qué valencia estoy trabajando cuando tengo elementos de valencias múltiples. En este caso, bromuro de niobio 2, porque he utilizado el 2. Bromuro de niobio 3, porque he trabajado con el elemento más 3. Bromuro de niobio 4, porque he trabajado con el elemento cuando
tenía su valencia más 4 y en última instancia bromuro de niobio 5. Esto ha sido todo el día de hoy. Espero que les sirva para sus prácticas, para sus repasos, y no olviden suscribirse a nuestro canal y seguir a las redes del profe Juan C. Sin nada más que decir, nos vemos en una próxima clase. ¡Chao!